Hola, bienvenido a una nueva emisión de nuestro programa Naturaleza Secreta, ya con el quinto capítulo dedicado a la serie Bojeo a Cuba. En la emisión anterior estuvimos hablando sobre la batalla naval de Santiago de Cuba y disfrutamos de las bellas imágenes de la costa sur entre Granma y Santiago. En el programa de hoy hablaremos un poco sobre los resultados preliminares de las investigaciones científicas obtenidas en Santiago. Así que por favor, no se mueva. Quédame tranquilo. Los primeros 3 metros había mucha corriente, pero ya después cuando llegamos al fondo, trabajamos de 12 a 15 metros y ahí no había tanta corriente y nos fue bien, de lo más bien. Bueno, vimos muchos peces, o sea, a mí me toca contar los peces de tallas pequeñas, que son casi siempre los más abundantes y un poco difícil de identificar, pero todo fue bien. La estructura del arrecife está muy bonita, son unos camellones y unos cangilones con muchos corales y muchas gorgonias, bastante saludable. Aquí estamos en el último sitio que vamos a hacer en Santiago, aquí casi frente al faro. Pocos peces, casi ningún depredador, muy pocos peces medianos. De las cosas más interesantes, hay una especie de familia del cochino, del sobaco, que se le dice en Cuba el cocuyo, que tenemos fotos y videos, que jamás, en 30 años buceando había visto la cantidad que había aquí, habían cientos. Eso veces, lo único que no había visto era capturado en NASA en Paredón Grande, al norte de Ciudad de Ávila y Camagüey. Pero nunca buceando había visto esa cantidad. Bueno, aquí estamos ahora en la segunda parte emocionante de las cámaras bajo el agua con carnada para estudiar los tiburones. Porque bueno, primero vamos al mar con todo preparado, ponemos las cámaras, las dejamos alrededor de 1 hora que graben y después venimos acá y entonces que vamos a descargar todos los videos para revisarlo con calma. Por supuesto no va a ser inmediatamente, esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero vamos descubriendo qué fue lo que captaron, qué fue lo que pudo atraer en el agua estas cámaras con carnada. Entonces el trabajo es un poco largo. Si ven acá tenemos para los demersales, que son los que se ponen cerca del arrecife, se le pone solo una cámara. Estamos haciéndolo en las 3 estaciones o en los 3 sitios donde se está evaluando el arrecife de coral directamente. Pero para los pelágicos se necesitan 4 cámaras o 4 GoPro por cada una de las que estamos poniendo, asociado a los sitios, pero ya en agua más profunda, donde ya no tenemos el fondo a la vista. Hay que cargar todas, cada vez que se usan hay que cargar las baterías, pero también entonces tenemos que venir y hay que descargar una por una los videos que se tomaron, que deben haber estado alrededor de 1 hora grabándose. Y posteriormente todos esos videos hay que verlos detenidamente para poder entonces disfrutarlos. En estos momentos estamos trabajando con 15, estamos trabajando con 12 para los pelágicos y con 3 para los demersales. 4 en los pelágicos porque lo que hacemos es en una estructura que ha sido elaborada o modificada por nosotros mismos aquí los cubanos. Tenemos visibilidad de todos los animales que se puedan acercar desde arriba, desde abajo o de cada uno de los costados, porque cada una de esas cámaras se pone en esa dirección. Entonces por eso son 4 cámaras para cada uno de los broods que estamos poniendo. Entonces serían en total 15 cámaras. Aquí estaremos con la ayuda además del resto del equipo de peces, que es grande. Aquí estaremos haciéndolo todos los días. Muy emocionado. Imagínate ver todo nuestro país, pero desde el mar, que es algo que nos llena de emoción, que nos gusta mucho.
No, yo creo que esto ha sido un sueño que se está haciendo ya realidad. Y entonces, aunque es muy estresante, aunque hay que buscar muchas soluciones a los problemas que se van presentando, la emoción y la gratificación es mucho mayor que todo el estrés que pueda generar. En Santiago colocamos los BRUC por segunda vez en esta expedición después de que lo hicimos en Pilón. Los BRUC se analizan siempre de forma preliminar para detectar cualquier situación técnica fundamentalmente, pero ya de paso se mira, se observa qué es lo que se está viendo. Entonces normalmente lo hacemos con saltos cada 15 segundos y en ese análisis preliminar, completamente preliminar, los análisis hay que hacerlo detallados, sentados, viendo bien detalle a detalle, porque muchas veces estos animales pasan muy rápidamente, sobre todo los tiburones y muchos peces pelágicos también. Entonces, este análisis preliminar no arrojó presencia de tiburones, pero reitero, es un análisis preliminar porque son observaciones de videos que son de horas. Entonces, eso implica que debemos seguir trabajando. De todas formas, es cierta información. Esto no es raro que suceda. Los tiburones en todo el área, en todo el mundo están bastante amenazados, la mayoría de las especies, sobre todo las especies grandes, sobre todo por el comercio de aletas y también el consumo directo, las grandes pesquerías, e incluso como captura incidental por otras pesquerías en el mundo entero. El ser humano pesca alrededor de 100 millones de tiburones al año. Entonces son números considerables para un grupo de especies que tienen normalmente una tasa de reproducción relativamente baja. Se parecen más a los humanos, a los mamíferos, que a los peces. Estas muestras de agua nosotros las vamos a utilizar para medir la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto que hay en el agua, el cual es vital para algunas plantas, animales, organismos, en general los organismos acuáticos. Esta muestra la vamos a estar fijando con sulfato manganoso y yoduro alcalino. Luego en el mini laboratorio que tenemos en el barco la vamos a estar valorando con la bureta. No puede tener ninguna burbuja. Vamos a estar echando los reactivos. ¿Y eso lo haces en todas las estaciones? En todas las estaciones. Ya. ¿Y el agua de dónde es que se toma? El agua se toma de el primer nivel, del primer nivel de profundidad del arrecife y se toma de la botella Niki. Depende del sitio. En este sitio hay una profundidad de 8 metros. Las muestras de clorofila se debe retractilar el pomo en que se toman para que no incida la luz, porque después no se pueden hacer bien las valoraciones de qué tipo de clorofila existe, puede ser A, B, C. Y en este caso también los pomos de fitoplancton, que son fijados con el reactivo flúor ácido, estos se deben conservar en la oscuridad para que no se evapore el reactivo, ya que esto es lo que permite poder caracterizar después, o sea, las estructuras de los organismos a microscopio óptico. Esta botella es la botella de acidificación, la acidificación oceánica. Nosotros vamos a estar tomando muestras de pH. La disminución del pH y la alcalinidad total traerían la disminución de estos iones de carbonato, que son fundamentales para el desarrollo y la reproducción de las algas, los corales, los peces. Las muestras que vamos a estar tomando con la botella de acidificación
vamos a estarla luego fijando y ya se procesan entonces en el laboratorio. Esta muestra se sella con cloruro de mercurio para la preservación de la misma. Esta herramienta es un prensador que va a permitir sellar la muestra y que no haya contaminación de la misma. Ahora vamos a estar utilizando la sonda multiparamétrica, la cual nos va a dar en el perfil de agua indicadores como pH, temperatura, alcalinidad, salinidad, conductividad eléctrica. Todos estos parámetros son muy importantes para el desarrollo de, por ejemplo, lo que estamos estudiando ahora, los corales. Nos va a dar también la temperatura del océano, cómo se comporta. Estos que ven aquí son sensores, son los sensores que tiene la sonda multiparamétrica. Estos sensores son los que nos dan estos indicadores. ¿Es igual? Sí, esta sí tienes que hacerla bien. ¿A mitad ya? Sí. Y hay alguien debajo de nosotros. Uno. Dos. Como hay corriente. Sí, 3, la corriente está fuerte. 4, 5. Me fui, ya. Ya. Empieza a subir. Ya, saca. Sí. ¿Ya, seguro? Ya quedaron registrados los datos. Esta experiencia ha sido maravillosa, una gran oportunidad con un colectivo genial, del cual me llevo muchísimas cosas buenas. Me he sentido muy cómoda trabajando, todo el mundo ayuda en cualquier momento y profesionalmente ha sido muy bueno porque además de hacer lo que estoy acostumbrada del laboratorio, he aprendido cómo es la vida marina, cómo es llevar a cabo una expedición, que no había tenido esta oportunidad y ahora sí sé cómo se lleva el trabajo en un barco y todas las responsabilidades y todos los cuidados que hay que tener a la hora de trabajar en un barco. Sí, ha sido una gran experiencia, bueno, es una gran experiencia. He aprendido mucho sobre estos procesos, estos análisis físico-químicos. También sirve para lo que yo quiero especializarme, oceanografía. O sea, es un buen baluarte para mi formación profesional. ¿Y vas a repetirlo, vas a seguir en otro viaje, vas a vomitar otra vez o eso se puede corregir? Bueno, depende de cómo esté el oleaje, cómo estén las corrientes. Depende de cómo esté el mareo también. Cómo irá el mareo.
emisiones anteriores conocimos la historia del farero de Cabo Cruz. En esta le traemos una muy especial, pues les presentaremos a la farera de Santiago de Cuba. Soy graduada de Geodesia y Cartografía. Trabajo en la empresa GeoCuba y por una tarea de la dirección de la empresa se me asignó venir para acá como torrera del Faro Santiago desde el año 2017. El Faro de Santiago de Cuba se encuentra situado al este de la Bahía de Santiago. El primer faro que se encontraba en Santiago de Cuba es el de 1842. Ese fue el que destruyeron en la batalla naval de Santiago y a partir de ahí se empezaron a recaudar los fondos para la construcción de la actual. Actualmente consta de 12 metros de altura. En su construcción es el más alto sobre el nivel del mar de Cuba. Es un trabajo que casi siempre ha sido desempeñado por hombres, pero no quiere decir que una mujer no pueda realizarlo. Es un trabajo interesante. El trabajo habitual de un torrero no se termina. Nosotros convivimos aquí en el Faro y constantemente, a pesar de que estés descansando, estás trabajando. Una visita, un zafarrancho, porque hay que estar atento, muy atento a todo lo que es la señalización marítima. El faro en sí es una señal marítima. Si hay algún problema en una de ellas, ya tienen que vincularte a informarlo. Hay que revisar, puede ser el torrero que está de guardia, puede ser que alguien que en un momento se siente mal, el otro tiene que estar ahí para reponerlo porque el trabajo no puede parar. Por la distancia en que se encuentra el faro de la ciudad, que tenemos que apoyarnos, tenemos que tener buenas relaciones porque estamos casi solos. El faro se enciende al atardecer, con la caída del sol. De ahí él dura aproximadamente 5 horas en la noche para que baje el contrapeso. Yo más o menos cada 3 horas tengo que subir, darle cuerda y bajar. Esos son 42 escalones que suman, más el peso del contrapeso en sí se siente. Es un esfuerzo físico porque el faro no es de cuerda, es un mecanismo antiguo. En estos momentos soy la jefa de los torreros. Al principio me da un poquito de trabajo porque le tenía miedo a todo, sinceramente. Como existía eso de que soy la única mujer en Cuba torrera, uno siente como miedo a enfrentar las tareas y fallar. Pero ya con el paso de los años me he familiarizado de tal forma que en estos momentos estoy enseñando a las nuevas generaciones, como el torrero que tenemos aquí hace 6 meses. Santiago de Cuba realmente ha sido una experiencia formidable. Desde el punto de vista ecológico hemos encontrado cuestiones muy interesantes, tanto beneficiosas o positivas como negativas. Pero sí, las positivas nos sorprendieron muchísimo. Por ejemplo, aún dentro de la bahía y el estado de los manglares están bastante saludables. Son manglares no muy altos, pero sí extensos, tupidos, con una densidad de raíces elevada y no encontramos ningún signo de tala o de desgaste de esos manglares o de enfermedades. Y eso realmente nos llamó muchísimo la atención porque dentro de las bahías, por la propia actividad humana, pues ellos tienden a irse degradando. Otra de las señales muy positivas que nos encantó, además lo disfrutamos muchísimo en Santiago, fue el avistamiento de manatí. Eso, bueno, los manatí son especies que están en peligro y son especies a las que se le presta muchísima atención. En Cuba hemos venido haciendo un esfuerzo importante por tratar de comprender dónde y cómo se desarrollan las poblaciones de manatí en Cuba y existe un grupo de trabajo para ello. Así que les pudimos compartir el reporte de que habíamos visto manatí. Lamentablemente no dio tiempo a filmarlos, no dio tiempo a fotografiarlos, fue muy rápido, pero al menos parecía que habían 2. Y eso realmente, insisto, es un motivo de satisfacción. Luego, entonces, dentro de los arrecifes,
la propia heterogeneidad de ellos es realmente preciosa. Yo creo que los paisajes submarinos de Santiago de Cuba son tan hermosos como los terrestres. Es casi una continuidad de la tierra hacia el mar, y esa heterogeneidad tan grande que tienen dentro de los paisajes submarinos pues permite que haya una biodiversidad grande de organismos. Hasta ahora todavía obviamente llevamos muy pocos días de investigaciones, pero los sitios donde hemos encontrado mayor diversidad de corales es precisamente en Santiago de Cuba y sobre todo en uno de los sitios. Ahora, algo que sí sigue siendo extraordinariamente preocupante es el efecto de la elevación de la temperatura del mar. Aquí tuvimos evidencias inclusive de corales con más de 10, 15 centímetros de diámetro y con mortalidad reciente. Eso es algo que nunca antes habíamos visto. Usualmente los corales se van blanqueando y pueden morir o no, pero en el caso que mueran, usualmente las áreas de mortalidad reciente son muy bajas. Sin embargo, aquí tuvimos evidencia de varios corales cuya mortalidad reciente abarcaba la colonia completa de coral. Eso básicamente lo que está informando es que el proceso de mortalidad de los corales está siendo muy rápido, presumiblemente a partir del propio evento de blanqueamiento tan dramático que estamos viviendo este año. Pero en cuanto a otra señal positiva que también vimos en Santiago de Cuba, fue precisamente encontramos una población, digamos, relativamente abundante. Insisto, todos estos datos son preliminares, del erizo negro de espinas largas que sufrió esa gran pandemia en los años 83-84 en el Caribe, y que ahora hay una segunda pandemia en el Caribe que afortunadamente no ha llegado a Cuba. Y el hecho de encontrar esta población sana, saludable, inclusive encontramos varios juveniles dentro de ella, pues también es un signo positivo, porque de alguna manera lo que nos está diciendo es que el proceso de reproducción de esos erizos está siendo exitoso, que el proceso de asentamiento está siendo exitoso también y que el decrecimiento está siendo exitoso. O sea, es una población que, aunque tenemos todavía que analizar los datos, pero que no encontramos absolutamente ningún signo de enfermedad en ellos. Así que esas evidencias realmente nos tienen muy esperanzados, nos tienen muy contentos. Algo en lo que quizás sería bueno trabajar un poquito más es en el tema de la basura y los desechos plásticos. En varios de los sitios que estuvimos trabajando encontramos sobre todo pomos plásticos en el fondo. Nosotros los recogimos, los sacamos del agua, pero bueno, quizás ese es un tema todavía pendiente, el manejo de los desechos, no solo en Santiago de Cuba, sino en general. Realmente estamos muy contentos, muy felices, nos sentimos muy afortunados de poder haber trabajado Santiago de Cuba. Solo nos queda invitarlos a que nos sintonice en una próxima emisión, pues las costas de Guantánamo nos están esperando.